vamos a ver en 3 sesiones lo que corresponde al ámbito del área de cirugía. Dentro de esta primera parte, para el día de hoy, vamos a ver algo de patología esofágica, algo de patología gástrica y también lo que es apendicitis. Es un tema muy frecuentemente utilizado en diversos tipos de preguntas. Con respecto a lo que es patología esofágica y asociado al punto de vista quirúrgico, tenemos lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerden que esto se debe a que, de manera anormal, el contenido gástrico está pasando a través del esfínter esofágico inferior hacia el esófago distal. Recuerden que normalmente existen 2 tipos de reflujo, un reflujo gastroesofágico fisiológico y un reflujo gastroesofágico patológico. La mejor forma que yo puedo diferenciar uno del otro siempre va a ser una pHimetría en 24 horas. Ahora, ¿qué factores pueden llevar a que un paciente, el contenido gástrico, refluya hacia el esófago? El esfínter esofágico inferior se encuentra alterado, no se encuentra funcionando adecuadamente. Recuerden que hay alimentos que pueden afectar el esfínter esofágico inferior. La grasa, los chocolates, el café altera el esfínter esofágico inferior y predispone a que un paciente tenga reflujo. Otro, que existe una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Otro, que el paciente tenga algún tipo de incremento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, una gestante. El hecho del útero grávido aumenta la presión intraabdominal y eso genera un poco de reflujo. Un paciente obeso tiene mayor presión intraabdominal, por lo tanto, mayor posibilidad de que tenga reflujo. Otro, un defecto anatómico. Si el paciente tiene algún defecto anatómico en la unión gastroesofágica, es decir, tiene una hernia hiatal, también tiene mayor probabilidad de que exista un reflujo desde el estómago hacia el esófago. ¿Esto qué condiciona? Condiciona de que la mucosa esofágica se encuentre expuesta al contenido gástrico, al ácido clorhídrico. Y recuerden que el estómago está preparado para soportar este ácido clorhídrico, pero el esófago no. Y esto genera diversos grados de inflamación de la mucosa esofágica que se llama esofagitis, que puede ser una erosión simple o puede ser hasta una ulceración o inclusive un esófago de Barrett. ¿Qué debemos tener en cuenta? Existen diversos tipos de signos y síntomas relacionados al reflujo. Algunos le dicen síntomas típicos. De ellos, el más importante, el que casi nunca debe faltar, pirosis. Es el más importante, la sensación de quemazón, de regurgitación, quemazón retroesternal que perciben los pacientes. En segundo lugar, la sensación de regurgitación. Otros vienen a ser los signos atípicos. Estos signos atípicos, algunos lo llaman supratorácicos o extratorácicos, corresponden a la tos, el dolor torácico, asma y disfonía. Esto va en relación a que el reflujo gastroesofágico ya no solo está en el esófago, sino puede pasar a las vías respiratorias, inflamarlo y crear complicaciones a nivel del tracto respiratorio alto. Ahora, existen también otros signos que se llaman signos de alarma, los cuales me pueden decir de que el reflujo probablemente o sea complicado o más aún sea malignizado. Dentro de ellos, la disfagia. La disfagia, ¿por qué puede ser? Por una estenosis péptica. Y esta estenosis péptica puede ser benigna o puede ser hasta maligna. Y eso debemos tomarlo en cuenta. La odinofagia, si el paciente tiene anemia, si hay clínica de hemorragia digestiva alta o si el paciente tiene clínica de síndrome consultivo, con más razón nos debe llamar poderosamente la atención y tener en cuenta los diagnósticos y diagnósticos diferenciales. Estudios diagnósticos que debemos tener en cuenta. 3 estudios los que son fundamentales para un paciente que tiene reflujo. Uno de ellos, pHimetría. Recuerden que hablamos, el paciente tiene reflujo gastroesofágico fisiológico y patológico. ¿Cuál es la mejor forma de yo decir, mi paciente tiene reflujo gastroesofágico patológico? La pHimetría. Este es el mejor estudio. Con esto yo puedo decir, mi paciente tiene reflujo. Segundo, estudio endoscópico. ¿Para qué me sirve la endoscopía? La endoscopía no me sirve para valorar el reflujo, para ver si mi paciente tiene o no reflujo. Más bien, me sirve para valorar las complicaciones que ya produjo el reflujo. Es decir, ¿qué voy a ver? Esofagitis. Voy a ver directamente la esofagitis. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa más me permite hacer la endoscopía? Tomar una biopsia. Si yo veo una zona estenótica, si yo veo una úlcera, veo una lesión sospechosa, le tomo muestra, lo mando a estudio histopatológico y con eso defino, esta úlcera es benigna, esta úlcera es maligna. Para eso me sirve la endoscopía. No me sirve para diferenciar patológico versus fisiológico. Y tercero, el estudio radiológico. El estudio radiológico es la radiografía contrastada esófago, estómago, duodeno. En este caso, al paciente se le da un trago de bario y con eso se va a dibujar todo el esófago, la unión gastroesofágica, el estómago y la parte duodenal. ¿Y para qué utilizo un estudio radiológico en un paciente que tiene reflujo? Para identificar defecto anatómico. ¿Cuál es el defecto anatómico que me interesa saber aquí? Si mi paciente tiene o no tiene hernia hiatal. Porque si tiene hernia hiatal, probablemente este paciente tenga que tener tratamiento quirúrgico. Hay que operarlo, hay que reponer, hay que restituir toda la hernia hiatal. Por eso todos los pacientes deben tener estos estudios. De esa manera puedo definir su conducta. En la mayoría de los casos, el tratamiento médico, tratamiento conservador, bloqueadores H2,
inhibidores de bomba, medidas higiénico-dietéticas, que el paciente no se recueste sobre la cama, inmediatamente ingiera los alimentos, que espere cierto tiempo, que haga la colocación de almohadas en la cabecera o eleve la cabecera de la cama, y con esto pueden ser la primera terapia médica o conservadora. Si con esto no mejora y el paciente persiste con la clínica, o peor aún, empeora, haciendo estos estudios, debo definir si mi paciente requiere o no manejo quirúrgico. Si es que el esfínter esofágico inferior tengo que reforzarlo de manera quirúrgica. Y dentro de ellos, la cirugía más utilizada para los pacientes que tienen reflujo se llaman fundoplicaturas. Y las fundoplicaturas pueden ser de dos tipos: fundoplicaturas totales, es decir, que el fondo gástrico rodea 360 grados toda la unión gastroesofágica, y el mejor ejemplo, fundoplicatura de Nissen, que es la fundoplicatura de elección para el paciente que tiene reflujo. Y la otra son las fundoplicaturas parciales, que rodean parcialmente, como su nombre lo dice, la unión gastroesofágica, y son de dos tipos. Son fundoplicatura de Toupet y fundoplicatura de Dor. Más adelante vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas, cuál es la posición y sobre todo cuántos grados tiene cada una de ellas con respecto a la unión gastroesofágica. Directamente la parte quirúrgica, ya que la parte de gastroenterología lo van a ver en otra área del repaso que estamos haciendo en este ciclo intensivo. Las hernias hiatales, ¿qué cosas son? Son una protrusión anormal del estómago o de alguna otra víscera abdominal a través del hiato esofágico del diafragma. Veamos ustedes, esta es la visualización anatómica normal. ¿Qué podemos ver aquí? Este es el esófago, aquí está la unión gastroesofágica, aquí está ubicado el cardias, curvatura menor, aquí está ubicado el fondo gástrico, curvatura mayor, y este es el diafragma. Recuerden ustedes, la unión gastroesofágica se encuentra ubicado dentro del abdomen, esa es la posición normal. Ahora, entre el esófago y el fondo gástrico, aquí se forma un ángulo. Este ángulo se llama ángulo de His. Este ángulo de His, en condiciones normales, tiene una función. Cuando el paciente ingiere los alimentos, cuando el estómago está repleto de alimentos, este ángulo de His se dirige a la derecha y cierra el cardias. Es decir, el ángulo de His previene que el paciente tenga reflujo gastroesofágico. Claro que si esto está formado de condiciones o características normales. Pero ¿qué pasaría si este ángulo de His está deformado? Simplemente no va a cumplir su función, y es ahí donde el paciente va a tener la presencia o la clínica de reflujo. Por eso, vista la anatomía normal de la unión gastroesofágica y también el hiato esofágico del diafragma, que es esta estructura, pasamos a lo patológico. Aquí están las 4 variedades de hernias hiatales. La primera, la más frecuente, la tipo 1, también se llama hernia por deslizamiento. De las 4 es la más frecuente, casi hasta en un 75 a 90% de los casos. Y a su vez, esta, la tipo 1, la más frecuente, es la que más se asocia a clínica de reflujo. Por lo tanto, es la que más se va a operar, por decir así. ¿Cuáles son sus características? Miramos acá la imagen de esa hernia. Aquí está el esófago. Miren ustedes, la unión gastroesofágica, que debería estar ubicado en el abdomen, ¿ahora dónde está? En el mediastino posterior, está ubicado en el tórax, ha ascendido hacia el tórax. Ahora, miren ustedes, el fondo gástrico prácticamente se ha elongado y se ha estirado. Pregunta, ¿el ángulo de His aquí existe? Simplemente no existe. Por lo tanto, si ya no hay ángulo de His, mayor posibilidad de reflujo gastroesofágico. Por eso, más frecuente y la que más se asocia con reflujo. Segunda, hernia hiatal de tipo 2, que también le llaman hernia hiatal paraesofágica. La unión gastroesofágica todavía se encuentra en el abdomen, pero a través del hiato esofágico del diafragma, ¿quién ha pasado por ahí? El fondo gástrico. Se ha encarcerado el fondo gástrico. Si bien esto no puede causar mucho reflujo, ¿cuál es el problema? Todo lo que se encarcera en algún momento se puede estrangular, perforar y crear un abdomen agudo quirúrgico. Grado 3 es una combinación de las dos anteriores. La unión gastroesofágica asciende hacia el tórax y también parte del fondo gástrico y del estómago también atravesó el hiato esofágico del diafragma y ascendió hacia el mediastino posterior. No es muy frecuente, pero también se describe. Y la hernia hiatal de tipo 4 es aquella en el cual el hiato, el defecto a nivel del diafragma es sumamente grande, y por aquí pues ya pasó la unión gastroesofágica, pasó todo el estómago, colon transverso, vaso, epíplon y un montón de estructuras intraabdominales. Son defectos sumamente grandes, sumamente voluminosos, los cuales se orientan siempre hacia el hemitórax izquierdo. Por lo tanto, si se orientan a ese punto y si son muy voluminosas, en algún momento de la evolución le pueden provocar clínica respiratoria al paciente. Disnea, dificultad respiratoria, restricción de la elongación pulmonar. Ahora, paciente que tenga una hernia hiatal, debemos tener en cuenta, ¿esta hernia hiatal es sintomática o asintomática?
Porque el paciente puede tener una hernia yatal sumamente pequeña, una hernia yatal de tipo 1, pero muy pequeña, que fue encontrada incidentalmente en un estudio radiológico, pero el paciente no tiene ninguna clínica. Si es una hernia yatal pequeña y totalmente asintomática, no requiere manejo quirúrgico, solo manejo médico y seguimiento del caso. Pero si el paciente tiene una hernia yatal y es sintomático, y ahí es clara la indicación de que debe operarse. Porque si hay hernia yatal, no hay omeprazol, no hay ranitidina, que vaya a hacer que la hernia yatal desaparezca. Así de simple. Si es hernia yatal pequeña, asintomático, manejo conservador y observación y seguimiento del caso. Si es sintomática, quirúrgica. Y para poder hacer el tratamiento quirúrgico de una hernia yatal se utiliza la llamada cirugía antirreflujo. Esta cirugía antirreflujo tiene dos pasos. Primero, ¿cuál es la finalidad de hacer esta cirugía? Restablecer una presión, longitud y localización adecuada del esfínter esofágico inferior. Reponer y restituir la posición de toda la unión gastroesofágica dentro de lo normal. Para poder conseguir ello, utilizamos dos procedimientos, la fundoplicatura y la crurografía. ¿En qué consiste? Miren ustedes, esto es el diafragma, este es el hiato esofágico del diafragma, por aquí pasa el esófago atravesando el diafragma desde el tórax hasta el abdomen. Y recuerden que este hiato en condiciones normales debería medir entre 2 y 3 centímetros, que es lo del diámetro del esófago. Pero en un paciente que tiene hernia yatal, este hiato mide pues 5, 6, 7 centímetros. ¿Qué es lo que sucede? Si yo hago mi fundoplicatura y este hiato lo dejo amplio, lo dejo grande, toda la fundoplicatura se le va a ir al tórax. Porque recuerden que el abdomen tiene presión positiva, el tórax tiene presión negativa. Por lo tanto, todo lo del abdomen tiende a irse hacia arriba. Primer paso, entonces, cuando se hace una cirugía antirreflujo, es que este hiato lo vamos a cerrar. Y vean ustedes, aquí le han puesto 2 puntos y han hecho de que el hiato sea más pequeño, únicamente permite el paso del esófago y mi fundoplicatura no ascienda hacia el tórax. Ahora, esto se puede hacer si el defecto es pequeño, ¿no? 4 centímetros, 5 centímetros. Pero ¿qué pasa si un paciente tiene una hernia yatal tipo 4, en la cual su hiato diafragmático mide 15 centímetros? ¿Podríamos afrontarlo de condiciones normales? ¿Se va a desgarrar el diafragma sí o sí? Por lo tanto, ¿qué podemos ponerle como una alternativa? Como cualquier hernia de la pared, le puedo poner una prótesis o una malla. Y con eso cierro el defecto. Siguiente paso, fundoplicatura. Utilizo el fondo gástrico, libero el fondo gástrico para rodear la unión gastroesofágica y de esa manera establecer una presión adecuada, mantenerlo dentro del abdomen y de esa forma prevenir el reflujo gastroesofágico. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las fundoplicaturas pueden ser totales o parciales. Si es fundoplicatura total, rodea en 360 grados de atrás hacia adelante toda la unión gastroesofágica. El ejemplo más utilizado, fundoplicatura de Nissen. Es la más utilizada, tratamiento de elección para todo paciente que tiene reflujo gastroesofágico y también hernias hiatales de manera sintomática. ¿De acuerdo? Rodea en 360 grados. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esta fundoplicatura le devuelve la presión al esfínter esofágico inferior, restituye el ángulo de Gis y de esa manera previene que el contenido gástrico refluya y regrese hacia el esófago. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Para poder hacer una fundoplicatura de Nissen, el esófago debe estar funcionando su peristaltismo de forma normal. ¿Qué sucede? Pacientes que tienen reflujo de forma crónica, se altera el peristaltismo esofágico. Y eso lo vamos a valorar con manometría. Si mi paciente tiene un peristaltismo esofágico alterado, hacerle una fundoplicatura de Nissen no es lo mejor. Solamente se hacen con peristaltismo esofágico normal. Pasamos a las fundoplicaturas parciales. Pueden ser de 2 tipos, anteriores o posteriores. Anterior, ¿a qué se refiere? La unión o el fondo gástrico pasa por delante de la unión gastroesofágica. Posterior, el fondo gástrico pasa por detrás de la unión gastroesofágica. Si pasa por delante se llama fundoplicatura de Dor y solamente rodea en 180 grados toda la unión gastroesofágica. Si lo hace por detrás se llama fundoplicatura de Toupet y rodea la unión gastroesofágica en 270 grados. ¿Cuándo se hacen estas fundoplicaturas parciales? ¿Se hacen en los pacientes que tienen reflujo? Sí, pero siempre y cuando tengan peristaltismo esofágico alterado. Si mi paciente tiene una contracción de la musculatura esofágica mala, alterada, que no se contrae bien y el peristaltismo es inadecuado, ahí van las fundoplicaturas parciales. Pregunta, ¿cómo se llama aquella patología esofágica en la cual la contracción del esófago es inadecuada y el esfínter esofágico inferior está cerrado y el contenido esofágico no puede pasar al estómago?
Inclusive cuando se hace la radiografía de esa patología, el esófago está marcadamente distendido y se cierra en punta de lápiz. ¿Cómo se llama esa patología? Acalasia. Pregunta, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de un paciente que tiene acalasia? ¿Cómo se llama esa cirugía? Se llama miotomía de Heller. ¿En qué consiste la miotomía de Heller? Que yo voy a cortar los músculos del esófago. ¿Para qué? Para dejar el esfínter esofágico abierto, completamente abierto. Por lo tanto, el paciente deglute un alimento y el alimento ¡pum!, pasó al esófago. Pero así como pasó fácilmente del esófago al estómago, también puede pasar en sentido inverso. Por lo tanto, si a un paciente con acalasia yo le hago miotomía de Heller, siempre la miotomía de Heller se acompaña de una fundoplicatura. ¿Y cuáles son las fundoplicaturas ideales para acompañar a una miotomía de Heller? Las parciales. Porque si yo le hago una Nissen, simplemente lo puedo volver a cerrar y la disfagia va a persistir en mi paciente. Por lo tanto, fundoplicatura de Nissen, ¿cuándo la hago? Ideal es la cirugía ideal para todo reflujo. Mejor si el esófago funciona bien, si el peristaltismo es bueno. Fundoplicaturas parciales, ¿cuándo lo utilizo? También la puedo usar en reflujo, pero en peristaltismo esofágico alterado. ¿Y qué más? La utilizo acompañando a la miotomía de Heller. ¿De acuerdo? En el esófago, así como en el resto del tubo digestivo, hay divertículos. ¿Qué cosa es un divertículo? Un divertículo es una evaginación de la pared. Los divertículos que hay desde el esófago hasta el recto, ¿qué debemos tener en cuenta? Esos divertículos pueden ser de dos tipos: divertículos falsos o pseudodivertículos y divertículos verdaderos. ¿Cuál es la diferencia? El divertículo verdadero tiene todas las capas. En el caso del esófago, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. En cambio, los divertículos falsos únicamente están constituidos por mucosa o, en su mejor defecto, mucosa y submucosa, nada más. Es decir, parte de la pared del órgano en el cual se están presentando. En el caso del esófago, encontramos los dos. Encontramos tanto falsos como verdaderos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Los divertículos falsos, muchos le llaman divertículos por pulsión. ¿Qué quiere decir? Dentro del esófago hay una presión intraluminal muy incrementada. Esto hace de que se hernie la mucosa y genere un divertículo. ¿Dónde están ubicados estos divertículos falsos para el esófago? Tanto en el esófago cervical, el famoso divertículo de Zenker, y también en el esófago distal, llamado el divertículo epifrénico. Esos son los dos divertículos que están ubicados en el esófago y que son falsos, tanto en el tercio superior como en el tercio inferior. ¿El esófago tiene divertículo verdadero? Sí. ¿Cómo se le llaman también? Divertículos por tracción. ¿Qué quiere decir? Hay algo fuera del esófago que está jalando la pared y que está formando un divertículo. ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en el tercio medio del esófago, se llaman divertículos medioesofágicos. Y acá, miren, lo podemos relacionar con una patología frecuente en nuestro medio. Miremos esta figura. Aquí está ubicado la tráquea, bronquio derecho, bronquio izquierdo, esófago. Alrededor de la tráquea y entre tráquea y bronquios, ganglios linfáticos. Y recuerden que los ganglios linfáticos van a aumentar de volumen en patología inflamatoria infecciosa y también en cáncer. Si vamos a una patología inflamatoria en nuestro medio, tuberculosis. Los pacientes que tienen tuberculosis, los ganglios se van a aumentar de volumen, se van a inflamar, van a jalar la pared del esófago y es aquí donde van a formar un divertículo verdadero. Por eso son los que están ubicados en el tercio medio del esófago. Aquí están los tres divertículos: divertículo de Zenker, falso; divertículo epifrénico, también falso; y divertículo medioesofágico o mesoesofágico, divertículo verdadero. Esos están ubicados en todo lo que es el esófago. Pregunta: los divertículos más conocidos, más frecuentes del tubo digestivo, ¿cuáles son? Los divertículos colónicos, ¿no? Los que dan diverticulitis y los que dan sangrado. Pregunta: esos divertículos colónicos, que son los más conocidos, que lo vamos a estudiar más adelante, ¿qué son? ¿Verdaderos o falsos? Son divertículos falsos, porque solo están constituidos por mucosa. Pregunta: ¿cuál es el nombre propio, el epónimo de un divertículo verdadero del tubo digestivo? Verdadero. ¿Cuál? Divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, ubicado en el ilion, es el mejor ejemplo de un divertículo verdadero, porque tiene mucosa, submucosa, muscular, serosa. También lo vamos a ver en las diferentes sesiones. Hablamos de uno de los divertículos con nombre propio y que tiene manejo quirúrgico en el esófago, divertículo de Zenker. Este divertículo de Zenker, ¿dónde está ubicado? A nivel cervical. ¿Qué más? ¿Es un divertículo verdadero o falso? Falso. Más frecuente en el varón,
sobre todo a partir de los 50 años, divertículo por pulsión. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Este divertículo de Zenker sale por un defecto de la capa muscular. Y ese defecto de la capa muscular se llama triángulo de Killian. Y aquí lo vemos. Miren ustedes, ahí está. ¿Cómo está formado el triángulo de Killian? Músculos constrictores de la faringe por arriba, músculo cricofaringeo por abajo. Este defecto de la capa muscular se llama triángulo de Killian. Y por ahí es donde se hernia la mucosa y es por ahí donde se forma el divertículo de Zenker, ubicado en la unión faringo-esofágica. De toda la clínica que puede tener el divertículo de Zenker, a la cabeza disfagia orofaringea es la clínica más importante de estos pacientes. ¿Qué más encontramos? Regurgitación de alimentos no digeridos, tos y aspiración crónica. La comida se queda dentro del divertículo de Zenker, el paciente se pone en decúbito dorsal para dormirse en la noche y esto se va a la vía respiratoria. ¿Qué más? Halitosis y ronquera, sensación de cuerpo extraño en la garganta, o inclusive, si los divertículos son muy grandes, hasta borborismos o ruidos hidroaéreos pueden encontrar a nivel cervical del lado izquierdo. Complicaciones que pueden haber en los pacientes que tienen divertículo de Zenker, cuando se van a acostar, todo esto se puede ir a la vía respiratoria, neumonía aspirativa es su complicación más frecuente. Abscesos, desnutrición, diverticulitis, hemorragia, perforación e inclusive cáncer en el divertículo de Zenker también puede presentarse. Obviamente es raro, pero se puede presentar en este tipo de problemas. El diagnóstico de esta patología, si es que tenemos una alta sospecha clínica, debemos tener en cuenta que el estudio radiológico contrastado, un esófago, estómago, duodeno contrastado con bario, es el estudio de elección. Evitar los estudios endoscópicos, porque ¿qué puede suceder? El endoscopio se puede meter al divertículo, el endoscopista puede pensar que es una membrana, puede forzar el divertículo y termina perforándolo. Por eso el estudio de elección siempre es el estudio radiológico contrastado. ¿Qué debemos tener en cuenta? El tratamiento. El tratamiento es quirúrgico, dependiendo sobre todo del tamaño. De acuerdo al tamaño se decide qué procedimiento se va a realizar. Si el divertículo de Zenker es menor a 5 centímetros, se hace la sección de este músculo, del músculo cricofaringeo. ¿Para qué? Para aliviar la presión, el divertículo regresiona y desaparece. Pero ¿qué pasa si el divertículo es más grande, tiene más de 5 centímetros? Hay que hacer dos procedimientos. El primero, cortar el músculo cricofaringeo y el segundo, resecar todo el saco del divertículo. Por eso el tratamiento es quirúrgico siempre, pero dependiendo del tamaño se ve qué procedimiento de elección se hace. ¿De acuerdo? Ahora, ya que aquí se habló de cáncer, y vamos a ver cáncer, el día de hoy también cáncer gástrico, vamos a ver parte de la patología neoplásica a lo largo del tubo digestivo. Y esto es algo que siempre les hago recordar porque ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de preguntas que tienen en todo lo que es clínicas, quirúrgicas, pediatría, salud pública y demás, siempre utilizan la pregunta de frecuencia, ¿no? Te dicen, ¿cuál es el cáncer más frecuente aquí? ¿Cuál es el cáncer más frecuente allá? ¿De acuerdo? Y eso es relativamente sencillo en el tubo digestivo. Yo aparte de hacer cirugía, yo también hago ciencias básicas, yo hago anatomía. En anatomía tengo años enseñando anatomía. Algo que debo recordar acá es que el cáncer del tubo digestivo, ¿en qué capa comienza? ¿En cuál de las capas del tubo digestivo comienza el cáncer? Mucosa, submucosa, muscular, serosa. ¿En cuál de las capas comienza siempre el cáncer? El cáncer siempre comienza en la mucosa. Por lo tanto, dependiendo del tipo de mucosa, me va a dar el tipo de cáncer. Comenzamos. Yo te facilito, ¿eh? ¿Cuál es el tipo de mucosa del esófago? Bien, que ya me extrapolé hasta histología. Estratificado plano no queratinizado. Listo. ¿Cuál es el tipo de mucosa del estómago? Cilíndrico, otros le dicen columnar, otros le dicen glandular. Muy bien. ¿Cuál es la mucosa del intestino delgado? Es decir, duodeno, yeyuno, ilion. Tienen lo mismo. Columnar, cilíndrico, glandular. Listo. ¿Cuál es la mucosa de colon recto? Igualito, columnar, cilíndrico, glandular. ¿Y cuál es la mucosa del ano? Ya, llegamos al final del tubo digestivo. Igual que el esófago, ¿no? Estratificado, plano, no queratinizado. ¿Ve? Facilito, ¿ve? Ahí ya me acordé de todo lo... O si quieren todavía más rápido. Los extremos del tubo digestivo, esófago por arriba, ano por abajo, ¿qué son? Estratificado, plano, no queratinizado. Todo el resto, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto, ¿qué cosa es? Columnar, cilíndrico, glandular. Listo. ¿Cuál es el tipo de cáncer que se presenta con más frecuencia
sobre un epitelio estratificado plano no queratinizado? Carcinoma escamoso o epidermoide. Por lo tanto, si en su simulacro de aquí en una semana te dicen ¿cuál es el cáncer más frecuente del ano? ¿Cuál es la respuesta? Epidermoide escamoso. ¿Cáncer más frecuente del esófago? Epidermoide escamoso. Facilito. Ya. Ahora, ¿cuál es el tipo de cáncer más frecuente que se presenta sobre un epitelio columnar cilíndrico glandular que encuentro en el estómago, duodeno, yeyuno, hilo, en colon recto? Adenocarcinoma. Por lo tanto, si me dicen cáncer de estómago, ¿qué cosa es? Adenocarcinoma. Si me dicen cáncer en el ángulo de Treitz, adenocarcinoma. Si me dicen cáncer en la válvula ileocecal, mismo epitelio, ¿es? Adenocarcinoma. Si me dicen cáncer en el ángulo esplénico del colon, adenocarcinoma. En la unión recto-sigmoidea, adenocarcinoma. Ven que le estoy dando posiciones raras, pero así te pongan cualquier posición rara, si tú sabes que es el mismo tipo de epitelio, el mismo tipo de cáncer va a tener. ¿De acuerdo? Ahora, ya nos fuimos de histología, anatomía patológica, y ahora terminamos en cirugía. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente que tiene un cáncer de tipo epidermoide o escamoso? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Se define en una palabra, y esa palabra se llama neoadyuvancia. ¿Qué significa? Que yo le voy a dar radioquimioterapia a ese paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de tumores de tipo carcinoma epidermoide o escamoso responden bien a la radioquimioterapia. Inclusive el cáncer puede completamente desaparecer del paciente. Y si no desaparece, por lo menos se reduce y se hace operable. Por lo tanto, si me dicen, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente que tiene carcinoma escamoso epidermoide? Neoadyuvancia, radioquimio. Si desaparece, bacán, paciente curado. Si no desaparece, después lo vamos a operar. ¿Cómo vamos a ver después en algunos cánceres que vamos a ver acá? Ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente que tiene un cáncer de tipo adenocarcinoma? Como encuentro en estómago, duodeno, yeyuno, hilo, en colon recto. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un adenocarcinoma? Ahí sí le gusta el cirujano, pues, ¿no? Resección quirúrgica. Si estamos en estómago, gastrectomía. Si estamos en colon, colectomía. Si es duodeno, pancreatectomía. ¿Ves? Ahí está lo que le gusta al cirujano, ¿ves? Cortar y suturar, ¿no? Resección quirúrgica. Entonces, mira, recordando mucosa, tengo mi anatomía patológica, y con mi anatomía patológica tengo el tipo más frecuente, ¿y en qué termino? Tratamiento. Y recuerden que esas 4 cosas es lo que muchas veces van a encontrar en un montón de preguntas. La clásica pregunta, ¿cuál es el cáncer más frecuente del colon? ¿Cuál es el cáncer más frecuente del estómago? ¿Cuál es el tratamiento de elección para un cáncer de colon del lado izquierdo, cáncer de colon del lado derecho? Cáncer, si es de tipo adenocarcinoma, resección quirúrgica, obviamente si es resecable. En cambio, en los carcinomas epidermoides o escamosos, neoadyuvancia. Ahora, acá dice que se puede presentar cáncer en el divertículo de Zenker. ¿Cuál sería ese cáncer que se presenta en el divertículo de Zenker? Carcinoma epidermoide, ¿no? Ahora, los divertículos son evaginaciones de la pared, es decir, por fuera de la luz. En cambio, hay estructuras que se insinúan hacia la luz del esófago. ¿Cómo se llaman esas estructuras que se insinúan a la luz del esófago? Membranas y anillos. Ahora, ustedes dirán, ¿qué cosas son esos 2 triángulos que están ahí? Las membranas, triángulo con base superior, vértice inferior. Anillos, base inferior, vértice superior. ¿Qué significa eso? Las membranas son más frecuentes en el esófago proximal. Los anillos son más frecuentes en el esófago distal. Eso significan esos 2 triángulos que están invertidos. La base, lugar más frecuente. Y aquí vemos sus características, ¿no? ¿Qué cosas son las membranas? Formaciones extrínsecas a partir de mucosa. Pero en la mayoría de los casos no afectan la luz y por lo tanto, si no logran reducir la luz, ¿serían sintomáticos o asintomáticos? Asintomáticos la mayoría de veces. Y aquí está lo que decíamos, ¿no? Esófago superior, localización más frecuente. La mayor parte de veces asintomáticos. No se les reconoce una etiología clara. Estudio para poder diagnosticarlos y saber que hay una membrana, radiografía contrastada es el mejor. Las membranas, si bien tienen una etiología no clara, pueden estar presentes dentro de síndromes. Y un síndrome muy asociado a las membranas, síndrome de Plummer-Bison. ¿Y en qué consiste? Paciente mujer, tiene una membrana en el esófago,
tiene anemia ferropénica, glositis y coloniquia. Si todo eso se presenta, síndrome de Plummer-Vinson. Y ahí sí hay que tener cuidado, porque si esta paciente tiene este síndrome y no se trata, esto puede evolucionar a un cáncer. Clínica, disfagia no progresiva y miren, aumento de riesgo de carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide de esófago. Ahí sí hay ese riesgo, si es que se presenta ese síndrome de Plummer-Vinson. El tratamiento, como son asintomáticas, no requieren tratamiento. Si por ahí fueran sintomáticas, síntomas leves, simplemente modificaciones de la dieta. Si el paciente tiene síndrome de Plummer-Vinson, hay que tratar la anemia y esto puede desaparecer la membrana y por lo tanto desaparecer el riesgo de cáncer. Solo si la clínica persiste a pesar de la modificación de la dieta, podría ser necesaria una dilatación endoscópica. Pero eso es raro en la mayoría de tratamientos de las membranas. Ahora, los anillos. Los anillos son estructuras concéntricas a partir de mucosa submucosa. Pueden reducir en algo la luz esofágica, más que las membranas. ¿Dónde se encuentran localizados? Abajo, esófago distal. ¿Qué debo tener en cuenta? La mayoría sintomáticos, también la radiografía contrastada es el estudio de elección. Si son sintomáticos, modificación de la dieta. Si esto no mejora, recién dilatación endoscópica. En el caso de los anillos, ¿cuántos anillos hay? 3. Tipo A, tipo B y tipo C. Y algo para recordar, AC fisiológicos. El patológico, ¿cuál es? El B. Y el B todavía tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? Se llama anillo de Schatzky. ¿Por qué decimos que AC son fisiológicos? Porque el anillo tipo A representa el borde superior del esfínter esofágico inferior. Es decir, representa una estructura normal de nuestro esófago. Y que simplemente en la radiografía se ve como una muesca. Y eso es algo natural, normal de nuestro cuerpo. Muy similar al anillo C, que es la estenosis, es el estrechamiento que le hace el diafragma cuando es atravesado por el esófago. También esto es algo fisiológico. En cambio, el anillo de Schatzky, el más frecuente, y el patológico o anillo tipo B, ¿cuándo se presenta? Cuando el paciente tiene reflujo. Si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, una de sus complicaciones, ¿cuál es? Que el paciente desarrolle anillos. ¿Cómo se llama ese anillo? Anillo tipo B o anillo de Schatzky. Y acá lo vemos, ese anillo de Schatzky representa el borde proximal de una hernia hiatal. Y recuerden que las hernias hiatales, ¿qué cosa le producen al paciente? Reflujo, ¿no? Siguiendo con la patología esofágica, tenemos acá este síndrome que se llama síndrome de Mallory-Weiss. Recuerden que el síndrome de Mallory-Weiss no es otra cosa que un HDA. Es un tipo, es una de las variedades de una hemorragia digestiva alta. ¿Y esto por qué se presenta? Se presenta porque hay un desgarro incompleto de la unión gastroesofágica que genera sangrado y genera hematemesis. Para que un paciente desarrolle el síndrome de Mallory-Weiss, tiene que tener un aumento de la presión intragástrica sumamente súbita y persistente, sobre todo en pacientes que tengan náuseas y vómitos intensos. Un paciente alcohólico puede tener náuseas y vómitos intensos. Una hiperemesis gravídica puede tener náuseas y vómitos intensos. Un paciente que tiene pancreatitis aguda severa puede tener náuseas y vómitos intensos. El vómito puede ser tan grande que se desgarra la mucosa de la unión gastroesofágica y esto genera que el paciente cuando vomite con rasgos de sangre. También elementos que aumenten la presión intraabdominal, tos, crisis epilépticas, traumas abdominales, aumento de la maniobra de la sala también puede llevar a ello. Factores de riesgo, si el paciente es alcohólico y si hay hernia tal, más posibilidades de que esto ocurra. La clínica, hematemesis, va a ser lo más importante, lo más significativo. La endoscopía es para diagnóstico o en el peor de los casos para cauterizar la lesión. Solo si fueran sangrados muy significativos, sería necesaria la cirugía, pero eso es extremadamente raro. La mayoría de ellos cohíbe el cuadro de forma espontánea o se autolimita de forma espontánea. Ahora, otro síndrome es el síndrome de Boerhaave. El síndrome de Boerhaave es la llamada perforación espontánea del esófago. Recuerden que el esófago se puede perforar por mecanismos instrumentales. A un paciente le hacen una endoscopía, ¡pum!, lo pueden perforar. El esófago se puede perforar si tiene algún problema, si está enfermo, si está bajo condiciones patológicas. Por ejemplo, un paciente que ha ingerido cáusticos, la pared del esófago está alterada. Si es que se le hace cualquier procedimiento o inclusive de forma espontánea, el esófago se puede perforar. Si un paciente tiene un cáncer de esófago, se puede perforar y generar un trauma, una lesión, una ruptura de sus paredes y una perforación hacia el mediastino. Pero si el esófago no tiene ninguna patología previa, es un esófago sano,
y sobre ese esófago sano se perfora de forma espontánea, eso recibe el nombre de síndrome de Borjave. ¿Cuál es la localización más frecuente de la perforación en un paciente que tiene síndrome de Borjave? Tercio distal del esófago, en la cara posterolateral izquierda. Esta es la ubicación más frecuente de la perforación en este síndrome. No cervical, no medio, sino distal y posterolateral izquierdo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Hay una ruptura completa de la luz, creado por una presión intraluminal incrementada, secundario a violentas arcadas o vómitos. ¿Qué quiere decir? Un paciente que tiene náuseas y vómitos intensos, primero hace un Mallory-Weiss, y si esto persiste, puede terminar en un desgarro completo y termina en un Borjave. Y eso puede ser la consecuencia de un paciente que tiene un síndrome emético muy significativo. Si hay ruptura del esófago, el contenido se va al mediastino, se produce una mediastinitis, esto genera un dolor torácico súbito y muy intenso y también un cuadro clínico de shock séptico también de muy rápida instauración o evolución. ¿Qué también se puede encontrar? Enfisema subcutáneo. Recuerden que a través del esófago no solo pasa la saliva, sino pasa el aire que deglutimos. Si el esófago está perforado, el aire entra al mediastino y de ahí diseca hasta la región cervical. Si el paciente tiene enfisema subcutáneo a nivel cervical, es alta la probabilidad que tenga perforación de esófago. Otro es neumomediastino. Si yo le hago una placa de tórax simple, el mediastino generalmente se ve radiopaco. Si yo veo dentro del mediastino burbujas aéreas, eso es altamente una probabilidad de que hay perforación de esófago. Otro es el signo de Hamann. Recordemos que en el mediastino, ¿qué cosa encontramos? Ahí está el timo, está el corazón, está la aorta, está el esófago, está la tráquea, los bronquios y un montón de ganglios y grasa. Eso es lo que yo encuentro en el mediastino. Pero ¿qué sucede? Si el esófago se perfora, aparte de todo lo que hemos encontrado ahí, ¿qué más vamos a encontrar? Aire. Cuando el corazón se contrae con su ciclo cardíaco, puede hacer que estas burbujas golpeen contra las paredes del mediastino. ¿Y eso qué genera? Genera un crujido. Y ese crujido o una crepitación se llama signo de Hamann. Es la crepitación debido a los latidos cardíacos, debido a la presencia de aire dentro del mediastino, secundario a una perforación de esófago. El mejor estudio para poder diagnosticar que un esófago está perforado, una radiografía contrastada de esófago. Y acá debemos aclarar algo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de hernia yatal, cuando hablamos de reflujo, le pedíamos una radiografía contrastada? Cuando se hablaba de divertículo de Senker, pedíamos una radiografía contrastada, pero ese contraste que se utilizaba para esos estudios era bario. Yo no puedo darle bario a un paciente con sospecha de perforación de esófago, porque ¿qué pasa? El bario se va al mediastino, me produce más mediastinitis. Entonces, si no puedo usar bario, ¿qué contraste utilizo? Contraste hidrosoluble, es el que voy a utilizar para hacer esa radiografía contrastada, ya que de esa manera generaría menos posibilidades de que se hubiera una mediastinitis. De esa manera confirmamos dónde está ubicada la lesión y la extensión del mismo. Radiografía de tórax también es importante, tomografía también es importante, evitar la endoscopía, porque recuerden que cuando se hace un estudio endoscópico, la endoscopía distiende las paredes del órgano que esté evaluando, y de repente una perforación de 2 a 3 milímetros la convertimos en una de 1 centímetro más y terminamos complicando más al paciente. La perforación esofágica es fatal si el paciente no es tratado, de ahí que si se reconoce debe ser tratado en, idealmente, las primeras 24 horas, en la cual se puede hacer una reparación primaria. Pero si es que esto no se da y el paciente es diagnosticado o tratado muy posteriormente a ello, la mediastinitis puede ser muy significativa, el shock séptico del paciente puede ser muy severo y requerir una cirugía muy agresiva para el tratamiento de la perforación esofágica. Ese tratamiento se llama la exclusión esofágica, es decir, vamos a dejar toda la zona del esófago perforada inhabilitada. ¿En qué consiste? Primer paso, esofagostomía cervical. ¿Qué quiere decir? Al paciente se le hace una incisión en el cuello, en el labio izquierdo, se diseca el esófago, se corta el esófago, el extremo proximal se saca la piel y el extremo distal se sutura y se deja en el mediastino. ¿Qué quiere decir entonces? El paciente pasa su saliva y su saliva va a salir por el esofagostoma. ¿Con eso qué consigues? Simplemente que ya no haya paso de ningún tipo de contenido por la zona perforada. Y dirán, pero si ya tiene esofagostomía, ¿cómo se va a alimentar el paciente? Hay que colocarle un tubo de alimentación directo al tubo digestivo. ¿A dónde? Al estómago o al yeyuno. Hay que hacerle gastrostomía y yeyunostomía. ¿Cuál de las dos se prefiere hacer para estos pacientes? Yeyunostomía. ¿Por qué?
Porque al yo dejar el estómago intacto, sin manipularlo, sin suturarlo, sin hacerle ningún procedimiento, más adelante, meses después, ese estómago lo puedo utilizarle para hacerle un ascenso gástrico. Y de esa manera reemplazar ese esófago que está ya perforado y lesionado. Por eso se prefiere hacer yeyunostomía. Se hace la ligadura de los extremos distal y caudal del esófago y de esa manera se busca desfuncionalizar el mediastino o el esófago perforado y que el paciente tenga un tratamiento del mediastino, obviamente en situaciones o en unidades de cuidados críticos, intensivos y demás. Dejando lo que es la patología esofágica, vamos ahora a algo de patología gástrica. Y la patología gástrica que más se tiene en cuenta en estos casos es la úlcera péptica. Recuerden que la úlcera péptica, actualmente, el manejo es principalmente médico. ¿Por qué? Porque la úlcera péptica, de la etiología, de las diferentes etiologías que tiene, la más frecuente, ¿cuál es? Helicobacter pylori. Identificado el Helicobacter, erradicado el Helicobacter y de esa manera prevengo las complicaciones. ¿De acuerdo? Recuerden que muchos años atrás, ya estamos hablando de décadas atrás, ya 20, 30 años, no se sabía que la úlcera péptica era provocada por el Helicobacter. ¿Y qué pasaba? Pacientes que tenían úlceras o complicaciones por la enfermedad úlcero-péptica, ¿qué era lo que se hacían? Gastrectomía, sacaban estómago. El clásico dicho que dicen ahí, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia. No hay estómago, no hay úlcera. Pero recuerden, y como vamos a ver más adelante, hacerle una gastrectomía parcial a un paciente. 10 años después lo sometes a un riesgo de que el paciente haga cáncer en ese remanente gástrico. Y eso lo vamos a ver en la patología que sigue acá. Por lo cual ha evolucionado el tiempo, han identificado bacterias y han dicho la úlcera péptica, el culpable, Helicobacter pylori, ¿no? Y en base a ello, eliminando el Helicobacter pylori, me evito las complicaciones y hago que la cirugía para la úlcera péptica solo se reserve para cuando el paciente no mejora el tratamiento médico o cuando se complicó, nada más. En este caso, ¿qué cosa es la enfermedad úlcero-péptica? Es cuando hay una lesión de la mucosa gástrico-duodenal que sufre defectos focales que se extienden, primero mucosa, luego submucosa y que pueden inclusive abarcar todas las capas del estómago duodeno que se encuentre comprometido. Etiología, como dijimos, a la cabeza, Helicobacter pylori. ¿Quién más está por ahí? Los AINES. ¿Quién más? El síndrome Solinger-Ellison. Recuerden que los tumores pancreáticos, los gastrinomas, pueden hacer que el estómago produzca más gastrina y más ácido clorhídrico. ¿Y eso qué condiciona? Que el estómago se lesione más. ¿Qué más? Hiperfunción de las células G. Quemaduras, las úlceras de estrés. ¿Qué más tenemos? Estrés fisiológico intenso. Y esto me hace recordar cuando era R1, ¿no? Ingresas a la residencia, dices todo feliz, ya ingresé. Llegas y te dicen 20 historias para mañana. Todas con nota de ingreso, todas completas. Estrés fisiológico, muchos residentes, el primer día de su residencia, HDA, están con melena y hematemesis. No es broma, han habido casos de eso. Uso de cocaína. ¿Por qué la cocaína? La cocaína produce vasoconstricción a nivel de la mucosa gástrica. Y acuérdense que los pacientes que ingieren cocaína prefieren ingerir cocaína que ingerir comida. Por un lado, vasoconstricción de la mucosa gástrica, la mucosa se isquemiza, se necrosa y se perfora. Y por otro lado, no comen, más ácido clorhídrico, más posibilidades de que esto ocurra. ¿Qué más? Tabaquismo y alcohol también están involucrados. ¿De acuerdo? Recordemos algo, la infección por Helicobacter pylori es la etiología más frecuente de la úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal. ¿Qué debo tener en cuenta? En la duodenal, 90% de las úlceras duodenales, el culpable, Helicobacter. En la úlcera gástrica, 75% de las úlceras gástricas culpable Helicobacter. ¿Qué estamos diciendo? El Helicobacter es lo más frecuente para las dos, pero mucho mayor para la duodenal que para la gástrica. En cambio, en la gástrica, ¿quién comenzó a aumentar en porcentaje? AINES. Recuerden que hay AINES que son más gastrolesivos que otros. Y hay pacientes que son usuarios de AINES de forma diaria. Y recuerden que si estos tienen una alta dosis o tienen altas complicaciones, tienen más posibilidad de desarrollar todos estos problemas. Ahora, clínica. La clásica dicen, el paciente tiene ardor en el estómago, úlcera debe tener, ¿no? Pero acá recordar algo, si el paciente tiene un dolor en epigastrio que mejora cuando el paciente come, probablemente eso sea una úlcera duodenal. Es decir, epigastralgia que mejora con los alimentos, probablemente úlcera duodenal. Si el paciente tiene un dolor en epigastrio
come y más bien el dolor se incrementa o aparecen náuseas y vómitos, probablemente sea una úlcera gástrica. Clínica diferente si el paciente tiene una úlcera u otra. Ahora, debemos tener en cuenta que mi paciente puede tener náuseas, distensión, pérdida de peso, anemia, sangre oculta en heces, que me deben llamar la atención, porque pueden ser porque la úlcera se ha complicado o la úlcera se ha malignizado. Si ya se ha malignizado, ya el tratamiento es totalmente distinto. Pacientes que tengan epigastralgia, que tengan alta sospecha de tener una enfermedad ulceropéptica, tratamiento empírico, inhibidores de bomba, protectores de mucosa gástrica pueden ser necesarios, pero si mi paciente tiene más de 45 años, tiene historia de pérdida de peso, náuseas y vómitos recurrentes, disfagia, sangrado, anemia, obligatorio endoscopía. Ya que con la endoscopía no solo voy a asegurarme de las complicaciones de la úlcera péptica, sino que también voy a ver si es que de repente el paciente tiene un cáncer de estómago, y esa sea la causa de toda esa clínica ya que amerite un estudio más complejo. Obviamente, todo paciente que tenga estudio endoscópico, biopsia. Biopsia de la úlcera y también biopsia de antro, porque precisamente el Helicobacter pylori se encuentra más en la parte distal del estómago, en el antro gástrico. Biopsia de úlcera y biopsia de antro. Ahora, para que se presenten las úlceras pépticas, gástricas y duodenales, tenemos esta balanza, ¿no? Factores que agreden la mucosa gastroesofágica. ¿Cuáles son? La actividad acidopéptica, el ácido clorhídrico. Si hay o no hay helicobacter, o si el paciente toma o no toma aire. Agreden la mucosa gástrica o gastroduodenal. Y factores que defienden la mucosa gastroduodenal. ¿Cuáles son? La secreción mucosa, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas, hormonas de crecimiento. Estos defienden la mucosa gastroduodenal. ¿Qué debemos decir? Si mi paciente tiene un incremento de los factores agresivos de la mucosa gastroduodenal, ¿qué cosa se va a presentar? Las úlceras duodenales. En cambio, si mi paciente tiene una disminución de los factores defensivos, ¿qué es lo que se va a presentar? Las úlceras gástricas. Esa es nuestra balanza para lo que es la fisiopatología de la úlcera péptica. Ahora, la úlcera péptica tiene una clasificación, y esta clasificación se llama clasificación de Johnson, la cual me va a indicar en qué lugares se localizan las úlceras gastroduodenales y obviamente cuáles son las más frecuentes. Pregunta, cuando hacemos esto, úlceras en estómago duodeno, ¿cuál es la más frecuente? ¿Qué es más frecuente, que la úlcera esté en duodeno o en estómago? En duodeno, muy bien. ¿Cuántas porciones tiene el duodeno? 4, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta. Pregunta, la úlcera duodenal, que es la más frecuente de la úlcera péptica, ¿en cuál de las porciones es la más frecuente? Primera. Es decir, si a mí me dicen, ¿cuál es la localización más frecuente de una úlcera péptica duodenal? Primera porción de duodeno o bulbo duodenal. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿hay úlceras pépticas en el estómago? Sí. ¿Cuál es la localización más frecuente de la úlcera péptica gástrica? A ver, ¿dónde será? Cardias, fondo, curvatura menor, curvatura mayor, antro, cuerpo, píloro. ¿Dónde es la localización más frecuente de la úlcera péptica gástrica? ¿Dónde creen que está ubicada esa úlcera? Miramos acá la figura y está aquí. Miren, ¿qué curvatura es esta? Curvatura menor. La curvatura menor tiene dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. La unión de estas dos porciones se llama incisura angularis y es precisamente allí que está ubicada la úlcera péptica gástrica más frecuente. ¿Sí? Incisura angularis, ubicada a nivel del cuerpo, con curvatura menor. Ahí está ubicado. Esa es la localización más frecuente. ¿Sí? Recuerden esas características que las vamos a ir viendo progresivamente. Ahora sí, clasificación de Johnson. ¿Cuántas? 4 tipos. La tipo 1 es la más frecuente y es la cual va a tener solo una úlcera ubicada a nivel de la incisura angularis, 60%. Úlcera de tipo 2 son pacientes que tienen 2 úlceras, una en el estómago y una en el duodeno. Johnson tipo 3 es una úlcera que está ubicada a nivel de la región antropilórica. Y la de tipo 4 es la que se localiza bien proximalmente en el estómago, la que se localiza en el cardias. Diferentes tipos, la más frecuente, la del cuerpo, 60%. ¿Qué debo tener en cuenta? Las úlceras de tipo 2 y 3 se presentan, ¿por qué? Por una hipersecreción de ácido clorhídrico. Recuerden, aumento de los factores agresivos de la mucosa gástrica. En cambio,
las úlceras de tipo 1 y las de tipo 4, es decir, las puramente gástricas, ¿dónde las voy a encontrar? ¿O por qué las voy a encontrar? Por disminución de los factores defensivos, es decir, disminución de la secreción de moco. ¿Ve? Y aquí nos acordamos de la balanza que habíamos visto previamente. Dijimos hace un momento que el culpable de la mayoría de úlceras pépticas es el Helicobacter. ¿Se recuerdan que ahí el gastro pues, le da sus 2 antibióticos, le da sus inhibidores de bomba y con eso anula lo que es o erradica al Helicobacter pylori? Con eso nos prevenimos un montón de complicaciones. Recuerden que el Helicobacter en el estómago, ¿qué cosa puede producir? 1, dispepsia. 2, úlcera péptica. 3, gastritis. 4, cáncer gástrico de tipo adenocarcinoma. 5, cáncer gástrico de tipo linfoma. Esas cosas, todo eso puede producir Helicobacter en el estómago. Por eso, si es diagnosticado, hay que erradicarlo y prevenir todo lo que puede traer esta infección por esta bacteria. ¿De acuerdo? En ese caso, la mayoría de los gastros tratan a lo que es la úlcera péptica y al cirujano ya ni lo llama. Solamente lo llama cuando se complica. Y precisamente, ¿cuáles son esas complicaciones? Aquí las vemos, ¿no? Y están puestas en orden de frecuencia. Recuerden que las preguntas de frecuencia siempre las sacan a relucir. ¿Cuál es la complicación más frecuente que tiene la enfermedad ulceropéptica? Sangrado. HDA. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Clínica de HDA. Melena, hematemesis. Pregunta, paciente que tiene HDA, si ese paciente yo le palpo el abdomen, ¿encontraría dolor, encontraría distensión, encontraría signos de irritación peritoneal? No, porque todo el sangrado es intraluminal. El paciente va a vomitar sangre, sí, va a ir al baño, deposiciones negras. Claro, clínica de HDA, pero dolor abdominal, nada. ¿Qué debo tener en cuenta? Las úlceras pépticas, ¿dónde se ubican? En estómago duodeno. ¿Cuáles son las úlceras pépticas más sangronas? Duodeno. Y ahora, el duodeno, la primera porción del duodeno, ¿cuántas paredes tiene o cuántas caras tiene? 2 caras, una anterior y una posterior. Si me dicen, ¿qué cara del duodeno es la que sangra más? Posterior. ¿Y por qué la posterior? ¿Por qué justo a la posterior se le dio la locura de agarrar y sangrar más? Porque precisamente la cara posterior de la primera porción del duodeno está en contacto con la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal es una arteria de gran calibre que le da ramificaciones de gran calibre a la pared posterior del duodeno. ¿Qué pasa si la úlcera comienza a horadar la pared y se encuentra con una de esas ramas? Sangrado masivo. Y eso amerita en la mayoría de los casos cirugía, entrar a ligar esa arteria. Por lo tanto, a mí me dicen, y hay una pregunta de esta, la van a encontrar en un banco que te dicen, la úlcera péptica que tiene mayor sangrado, ¿cuál es? Ah, ya son las úlceras de duodeno de la cara posterior. Esas son las úlceras más sangronas. Ahora, paciente que tenga hemorragia digestiva alta por una úlcera péptica sangrante, manejo inicial endoscópico. Y ahí los gastro, probeta caliente, inyección de adrenalina, argón, cianocrilato, clipaje. Ellos verán lo que le hacen para intentar cohibir el sangrado. Y en la mayoría de los casos, una endoscopía es suficiente. Claro que si con manejo endoscópico no controla el sangrado, el paciente ya está recibiendo más de 6 paquetes en 24 horas, está con una instabilidad hemodinámica que no se recupera, recién pasaremos a cirugía. Y eso lo vamos a ver en los cuadritos siguientes. Segunda complicación más frecuente, úlcera péptica perforada, perforación. Acá sí, signos de abdomen agudo. Como hay perforación de la pared, ¿qué va a pasar? El líquido sale a cavidad, irritación peritoneal y el paciente te hace abdomen en tabla, te hace rebote, te hace clínica de abdomen agudo quirúrgico. Ahora, cuando se perfora el tubo digestivo, no solo sale la parte líquida, sino también ¿qué cosa sale? El aire. Por lo tanto, para poder hacer el diagnóstico de estos pacientes, utilizar la radiografía de tórax de pie o tórax abdominal de pie va a ser útil para encontrar la presencia de aire debajo del diafragma. Y eso se llama neumoperitoneo. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta pues es radiografía del libro, pues, ¿no? Veo la imagen, claro, neumoperitoneo. Pero ¿qué debo tener en cuenta? Solo el 75% de todos los perforados tienen esta placa de libro. Existe un porcentaje, el 25% restante, que a pesar de estar perforado, no van a tener esta placa de libro que vemos ahí. Ya que la perforación o fue muy pequeña o rápidamente se bloqueó con el epíplomo. Ahora, ¿cuáles son las úlceras que más se perforan? Nuevamente duodeno, pero ahora ¿qué cara? Anterior. Entonces, las más sangronas, cara posterior de duodeno. Las que más se perforan,
cara anterior de duodeno. Entonces acá el duodeno siempre gana, ¿no? En todo lo que es úlcera péptica. Tercera complicación, obstrucción. Ahora, la obstrucción puede ser en dos momentos. Puede ser una obstrucción aguda, una obstrucción crónica. Si un paciente tiene una úlcera que se ha comenzado a instaurar y ha edematizado todo el tejido alrededor de la úlcera, ¿qué cosa puede provocar? Puede provocar un cuadro obstructivo. Por eso, cuando hay un cuadro obstructivo agudo, es por inflamación, es por edema. Y por lo tanto, si es inflamación, si es edema, únicamente sonda nasogástrica y esperar que el edema baje. Ahora, ¿qué pasa si la obstrucción es crónica? Es una obstrucción de varios meses, de varios años de evolución. ¿Qué puede haber pasado? El paciente tuvo su úlcera, la úlcera cicatrizó, se fibrosó y redujo la luz. Y esa cicatriz, por más que le des antibiótico, por más que le des inhibidores de bomba, esa úlcera o esa fibrosis no se va a desaparecer. ¿Qué debo tener en cuenta? Si es una obstrucción crónica, es por cicatrización, por fibrosis, por estenosis. Si es una obstrucción aguda, es por inflamación, es por edema. ¿De acuerdo? Y esto recuerden para el tratamiento que va a venir en otro cuadro. ¿Cuál es la última complicación? Y obviamente más rara, es la llamada penetración. ¿Qué cosa es? Es un compromiso de toda la pared del estómago duodeno, pero sin apertura a la cavidad peritoneal. Más bien, ¿qué cosa están haciendo? Están invadiendo un órgano vecino. ¿Cuál es el órgano vecino más comprometido en estos casos? La cara anterior de la cabeza del páncreas. ¿Sí? Y obviamente pueden producir dolor, pueden producir inclusive elevación de las enzimas pancreáticas, pueden producir una clínica de pancreatitis en estos pacientes. Estas son las complicaciones que sí vamos a tener en cuenta en el caso del manejo quirúrgico. Ahora sí, pasamos a lo que es el manejo. Recuerden que acá ya no vamos a hablar de qué antibióticos le damos, qué asociaciones utilizamos, no, acá es cirugía directamente. ¿Cuándo está indicada la cirugía en un paciente que tiene enfermedad ulceropéptica? Primero, cuando no haya respuesta al tratamiento o cuando se presenten las complicaciones a las cuales hemos hecho referencia. El tratamiento médico, cambio del estilo de vida, si utiliza AINES, utilizar un AINE menos gastrolesivo, quitar el tabaco, quitar el alcohol, si hay Helicobacter pylori, erradicar el Helicobacter pylori, si hubiera Helicobacter pylori negativo y mi paciente tiene úlcera péptica, utilizar inhibidores de bomba o anti-H2 para de esa manera reducir la acidez a nivel del estómago o a nivel de la región gastroduodenal. Ahora sí, tratamiento quirúrgico enfocado a las complicaciones. Recuerden, ¿cuál es la complicación más frecuente? Sangrado. ¿Cuál es el tratamiento de elección del sangrado? Tratamiento endoscópico. Si con el tratamiento endoscópico soluciona ese problema, se resolvió todo. Pero ¿qué pasa si fue el endoscopista, lo intentaron parar y no? Sigue sangrando y se está chocando por sangrado. Y simplemente por el endoscopista te dice, ¿sabes qué? No puedo controlar el sangrado. ¿A quién pasa? A cirugía. ¿Qué es lo que se hace? Aquí lo tenemos. Ligadura de vaso mediante sutura. Obviamente, si un paciente ingresa a sala por sangrado, es un paciente que está en un shock hipovolémico, es un paciente que está con una anemia severa, que ya tiene varios paquetes transfundidos, es un paciente en malas condiciones. Por lo cual, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer el procedimiento más simple, pero que me controle el sangrado. ¿En qué consiste ese tratamiento? Se abre el estómago o el duodeno, dependiendo de dónde esté la úlcera, se identifica la úlcera, se le pone un punto sobre la úlcera, se sutura y se cierra al paciente. Nada más. ¿Eso cómo se llama? Ligadura de vaso mediante sutura. No es si el paciente dice, pero si tiene una úlcera en el estómago, la úlcera está sangrando, ¿por qué mejor no le hacemos gastrectomía? La gastrectomía genera mayor tiempo operatorio. En un paciente que está chocado, un paciente que está con shock hipovolémico, probablemente con inotrópicos, te lo vas a echar en sala, así de simple. Por eso, si el paciente llega a ser sangrado que amerite cirugía, hacer el procedimiento más simple, pero que te resuelva y que te controle el sangrado. ¿Qué cosa es ligadura? Abres estómago duodeno, punto sobre la úlcera, no sangró más, se cierra estómago duodeno y que el paciente se vaya a la UCI. Y se acabó el problema. ¿Qué pasa si se perforó? Si hay una solución de continuidad. ¿Qué es lo que encontramos? Se ingresa a cavidad, se identifica la perforación, se le colocan puntos a través de la perforación, se suturan estos puntos y sobre ello todavía se coloca el epiplom. ¿Cómo se llama eso? Se llama omentoplastía, parche de Graham o parche de epiplom. Ese es el tratamiento ideal de la perforación. Y obviamente si mi paciente tiene peritonitis, que la vamos a encontrar, hay que lavar toda la cavidad, ¿no? Obstrucción. ¿Cuántos tipos de obstrucciones tenía el paciente? 2, aguda
y crónica. Si era aguda, es por edema. Y como todo edema, debo esperar que se desinflame. Por eso, ¿cuál es el tratamiento de la obstrucción aguda? Inhibidores de bomba, colocarle su sonda, reponer la pérdida hidroelectrolítica, endoscopía más biopsia. Manejo conservador, manejo médico, manejo expectante. Pero ¿qué pasa si tú sabes que este paciente ya tenía úlcera y es una úlcera de varios años de evolución y en la endoscopía te dicen la luz se ha reducido a ese nivel, se ha cicatrizado esa úlcera y está condicionando una estenosis? Si es que esto ha ocurrido, debemos tener en cuenta dónde está la úlcera. Es muy diferente una úlcera duodenal que causa obstrucción que una úlcera gástrica que causa obstrucción, porque las dos se manejan distinto. Pregunta, ¿cuál de los dos yo lo puedo movilizar y lo puedo resecar con facilidad? ¿El estómago o el duodeno? ¿Cuál de los dos es más fácil de cortar y suturar? El estómago, porque el duodeno está pegado al páncreas. Y recuerden que si yo quiero sacar duodeno, tengo que sacarlo con páncreas, y eso se llama Whipple. ¿De acuerdo? Entonces, en razón a eso, miren el tratamiento. Si mi paciente tiene una úlcera duodenal benigna, duodeno, y el duodeno no lo puedo cortar, no lo puedo movilizar con facilidad, ¿qué sería lo mejor hacer en esos casos? Miremos aquí la fotito. Aquí está el estómago, aquí está la úlcera en duodeno que no permite el pasaje del contenido gástrico hacia el duodeno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a bypassear esta obstrucción. ¿Cómo la bypasseo? Agarro un intestino delgado, agarro el yeyuno, lo llevo hasta el estómago y lo suturo. Es decir, voy a hacer que el contenido, en vez de pasar por duodeno, se vaya directamente a yeyuno. ¿Cómo se llama esto? Gastroyeyunostomía. La gastroyeyunostomía es el tratamiento de elección para un paciente con una úlcera duodenal obstructiva. Ahora, aparte de esto, aparte de bypassear el duodeno, tengo que disminuir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Y eso cómo lo hago? Con una vagotomía. ¿Qué tipo de vagotomía voy a utilizar en este paciente? Vagotomía ultraselectiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente con una úlcera crónica duodenal obstructiva? Vagotomía ultraselectiva y gastroyeyunostomía. Porque el duodeno no lo puedo movilizar, no lo puedo resecar con facilidad. En cambio, el estómago sí lo puedo cortar, lo puedo movilizar con facilidad. Y en ese caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Úlceras gástricas obstructivas. Primero, voy a quitarle todo el estímulo secretor al estómago. ¿Cómo se llama esa vagotomía? Vagotomía troncular. Y voy a cortar la zona donde está la estenosis. Le voy a hacer una antrectomía. Y una vez que ya he cortado el estómago, tengo dos posibilidades para reconstruirlo. O uno, estómago con duodeno, y eso se llama Billroth 1, o voy a unir estómago con yeyuno, y eso se llama Billroth 2. ¿De acuerdo? Gastroduodenostomía, Billroth 1, gastroyeyunostomía, Billroth 2. Vean, esas son para tratar a los pacientes con úlceras complicadas que están generando cuadro obstructivo. Si mi paciente no tiene respuesta al tratamiento, verificar que sea el tratamiento acorde a la patología que tiene el paciente. Y en algunos casos la vagotomía ultraselectiva es una de las condiciones que más se utilizan para ello.